Al pasar junto al jardinero, el millonario quedó paralizado al ver su colgante, el mismo que su hijo llevaba cuando desapareció hace muchos años. Daniel, un joven trabajador y dedicado, vive con la sombra de un pasado desconocido. Creció en un orfanato y a los 18 años salió para enfrentar el mundo. La única pista de su pasado es un colgante en forma de luna que siempre ha llevado. Daniel comienza a trabajar como jardinero en la mansión de Roberto González, un rico y respetado empresario. Decidido a encontrar su lugar en el mundo, Daniel dejó el orfanato con nada más que el colgante y la esperanza de un futuro mejor. Pasó por varias dificultades hasta que, finalmente, encontró empleo como jardinero en la mansión de Roberto González. En su primer día, sentía una mezcla de nerviosismo y entusiasmo mientras caminaba por los vastos jardines de la propiedad. Al llegar, Daniel fue recibido por Manuel López, el mayordomo de la mansión. Manuel, un hombre severo y autoritario, observó a Daniel con desconfianza. «Espero que sepas lo que estás haciendo», dijo Manuel con un tono de voz frío. «Los jardines de esta mansión exigen dedicación y perfección». Daniel, decidido a probar su valor, asintió con confianza. Empezó a trabajar de inmediato, admirando la belleza de las flores y arbustos que componían los exuberantes jardines. Día tras día, se dedicaba a cuidar de cada planta con esmero, buscando siempre la perfección. A pesar de su esfuerzo, Daniel constantemente enfrentaba las críticas de Manuel, quien parecía siempre encontrar algo mal en su trabajo. Desde la forma en que podaba las plantas hasta la manera en que regaba las flores, Manuel siempre estaba listo para quejarse. Aún así, Daniel mantenía la calma y continuaba enfocado en sus tareas, decidido a hacer lo mejor posible. Una mañana, mientras trabajaba en un cantero de rosas, Daniel notó la llegada de un coche lujoso a la entrada de la mansión. Roberto González había regresado de uno de sus frecuentes viajes de negocios. Era la primera vez que Daniel veía al patrón de cerca. Roberto era un hombre de presencia imponente, pero con una mirada gentil y observadora. Daniel continuó su trabajo, ajeno a la curiosidad de Roberto. Su objetivo era simple: hacer su trabajo de la mejor manera posible y tal vez un día descubrir más sobre su pasado. Trabajar en la mansión de Roberto González era más que un empleo. Era una oportunidad de comenzar a desentrañar los misterios de su origen. El día terminó con Daniel cansado, pero satisfecho con el progreso hecho en el jardín. Al guardar sus herramientas, reflexionó sobre la nueva fase de su vida. Trabajar en la mansión de Roberto González parecía ser un nuevo comienzo, una oportunidad de construir un futuro mientras intentaba desentrañar su pasado. Así, Daniel se fue a casa, con la esperanza renovada y la determinación de continuar su trabajo con dedicación, sin saber que el encuentro casual con Roberto y el colgante en su cuello estaban a punto de cambiar su vida para siempre. En la mansión de Roberto González, Daniel rápidamente se familiarizó con su rutina como jardinero. Sin embargo, su trabajo no estaba exento de dificultades, principalmente debido a Manuel López, el mayordomo severo y autoritario de la casa. Desde el principio, Manuel trataba a Daniel con desdén, haciendo comentarios críticos y innecesarios sobre su trabajo. «Necesitas hacer un mejor trabajo, Daniel. Estos arbustos están una vergüenza», Manuel decía frecuentemente, sin ofrecer ninguna orientación útil. Daniel mantenía la calma, enfocándose en sus tareas y tratando de no dejarse abatir por las críticas constantes. Él creía que su trabajo hablaría por sí mismo y esperaba ganar el respeto de Manuel con el tiempo. Sin embargo, la tensión entre ellos solo aumentaba. Una tarde, una fuerte tormenta azotó la región. La lluvia torrencial y los fuertes vientos causaron estragos en el jardín de la mansión, esparciendo hojas y ramas por todas partes. Daniel, decidido a mantener el jardín en orden, trabajó incansablemente bajo la tormenta, tratando de minimizar los daños. Manuel, observando desde una de las ventanas de la mansión, no perdió la oportunidad de criticar. Salió al jardín, resguardado bajo un gran paraguas, y comenzó a reprender a Daniel frente a los otros empleados. «¿No puedes ni mantener un jardín en orden durante una tormenta?
Esto es inaceptable, Manuel gritó. Su voz se imponía al sonido de la lluvia. Deberías saber que el jardín de la mansión de Roberto González exige perfección en todo momento. Los otros empleados, que también estaban tratando de lidiar con la tormenta, se detuvieron para observar la incómoda escena. Daniel, empapado y exhausto, intentó justificarse. Estoy haciendo lo mejor que puedo, señor López. La tormenta fue inesperada, pero estoy trabajando duro para limpiar todo. Manuel, sin embargo, no estaba dispuesto a escuchar. Continuó humillando a Daniel, criticando cada pequeño detalle. Fue en ese momento que Roberto González, regresando inesperadamente de un viaje de negocios, llegó a la mansión. Al salir de su coche, notó la conmoción en el jardín y se acercó para ver qué estaba sucediendo. «Manuel, ¿qué está pasando aquí?», Roberto preguntó con firmeza, interrumpiendo la diatriba de Manuel. Manuel, sorprendido, intentó justificarse. «Señor González, solo estoy asegurándome de que el jardín esté en perfectas condiciones, pero este jardinero está fallando en sus tareas». Roberto miró a Daniel, quien claramente estaba dando lo mejor de sí en medio de las adversidades. Luego se volvió hacia Manuel, con una mirada de desaprobación. «No tolero este tipo de comportamiento, Manuel. Todos aquí trabajan duro, especialmente en condiciones difíciles como esta. Daniel está haciendo un excelente trabajo y no merece ser tratado de esta forma». Los otros empleados observaron en silencio, impresionados con la postura de Roberto. Manuel, visiblemente incómodo, murmuró una excusa y se alejó. Daniel, aliviado y agradecido, agradeció a Roberto. «Gracias, señor González. Le agradezco mucho que me haya defendido». Roberto sonrió levemente y puso una mano en el hombro de Daniel. «Continúa con el buen trabajo, Daniel. Todos estamos bajo presión, pero el respeto mutuo es esencial». Desde ese día, Daniel sintió una nueva ola de motivación. Sabía que tendría desafíos por delante, especialmente con Manuel, pero también sabía que tenía el apoyo de Roberto. Eso le dio la fuerza necesaria para continuar su trabajo con dedicación, decidido a probar su valor y quizás descubrir más sobre su pasado en el camino. Tras la intervención de Roberto, la situación en la mansión parecía haberse calmado. Daniel continuó su trabajo en el jardín, sintiéndose más valorado y motivado. Sin embargo, la escena del conflicto dejó una impresión duradera en Roberto. No podía ignorar la sensación de familiaridad que sintió al ver el colgante en forma de luna en el cuello de Daniel. A la mañana siguiente, mientras Daniel podaba las rosas, Roberto se acercó a él, dispuesto a aclarar sus dudas. Observando al joven jardinero trabajando con dedicación, decidió iniciar una conversación. «Daniel, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Roberto con un tono gentil. Daniel dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia Roberto, limpiándose las manos en los pantalones. «Claro, señor González. ¿En qué puedo ayudarlo?». Roberto señaló el colgante en forma de luna que Daniel siempre llevaba. «Ese colgante es muy bonito y peculiar. ¿Dónde lo conseguiste?». Daniel miró el colgante, sorprendido por la pregunta. «Siempre lo he tenido, señor. Los cuidadores del orfanato donde crecí dijeron que me encontraron con él cuando era niño, en un parque. Nunca supe su origen». Roberto sintió una fuerte conexión emocional al escuchar la historia de Daniel. No podía apartar la sensación de que ese colgante tenía un significado especial. Sus recuerdos del pasado comenzaron a emerger, trayendo a la superficie sentimientos enterrados hace mucho tiempo. «¿Dijiste que te encontraron en un parque?», preguntó Roberto, tratando de mantener la calma. «Sí», respondió Daniel. «Me encontraron solo, sin ninguna información sobre mis padres. Este colgante era lo único que tenía». Roberto permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Recordó un episodio trágico en su vida, cuando su hijo desapareció. El colgante en forma de luna era un regalo especial que le había dado al niño. «Daniel, hay algo sobre ese colgante que necesito investigar. ¿Puedo verlo más de cerca?», Roberto preguntó, tratando de disimular la emoción en su voz.
Daniel, intrigado, se quitó el colgante y se lo entregó a Roberto. Mientras examinaba el objeto, Roberto sintió una ola de emociones apoderarse de él. Sabía que necesitaba descubrir más sobre Daniel y su conexión con el pasado. «Daniel», dijo Roberto, devolviéndole el colgante, «te pediré que tengas paciencia. Hay algo muy importante que necesito verificar. Prometo que, pronto, tendré respuestas para ti». Daniel asintió, aún sin entender completamente lo que estaba pasando, pero confiando en Roberto. Sentía que algo significativo estaba a punto de ser revelado, algo que podría cambiar su vida para siempre. Con el corazón pesado pero lleno de determinación, Roberto se alejó, sabiendo que la jornada para desentrañar el misterio del pasado de Daniel apenas comenzaba. Estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa o sorprendente que pudiera ser. Roberto se retiró a su oficina en la mansión, perturbado por las recientes revelaciones. Sentado en su sillón de cuero, cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo invadieran. Las imágenes de su pasado, reprimidas durante mucho tiempo, regresaron con una intensidad dolorosa. Era una tarde soleada, hace muchos años. Roberto regresaba a casa con su hijo, Daniel, de apenas 3 años, después de un día agradable en el parque. Daniel estaba sentado en el asiento trasero, sonriendo y jugando con su colgante en forma de luna, un regalo especial de Roberto. El colgante simbolizaba el vínculo eterno entre padre e hijo, algo que Roberto jamás podría olvidar. Mientras conducía por las tranquilas calles, Roberto sintió una súbita sensación de peligro. 3 hombres encapuchados surgieron de la nada, bloqueando la carretera con un vehículo. En un instante, rodearon el coche de Roberto, armas en mano. El pánico se apoderó de Roberto, pero trató de mantener la calma por Daniel. «Por favor, llévense lo que quieran, pero dejen a mi hijo en paz», imploró Roberto con la voz temblorosa. Los ladrones no mostraron piedad. Arrastraron a Roberto fuera del coche y lo golpearon violentamente hasta dejarlo inconsciente en la acera. Roberto sintió un dolor excruciante y antes de perder el conocimiento, escuchó el sonido del motor del coche arrancando, llevándose a su hijo. Horas más tarde, Roberto despertó en el hospital, confundido y dolorido. Al darse cuenta de que Daniel no estaba con él, el desespero lo consumió. Intentó levantarse, pero sus heridas eran demasiado graves. Los médicos y enfermeras intentaron calmarlo, pero Roberto sabía que algo terrible había sucedido. Los días siguientes fueron un torbellino de agonía y búsqueda desesperada. Roberto, aunque debilitado, hizo todo lo posible para encontrar a su hijo. Contactó a la policía, contrató detectives privados y difundió la desaparición de Daniel en todos los medios de comunicación posibles. Gina, su esposa, estaba devastada y su salud frágil solo empeoró con el estrés. Finalmente, después de días de angustia, la policía encontró pistas sobre los ladrones. Habían abandonado a Daniel en un parque, sin documentos ni ninguna pista sobre su identidad. Las autoridades locales llevaron al niño a un orfanato, pero sin conocer su verdadera identidad, fue registrado solo como Daniel. Roberto y Gina buscaron en todos los orfanatos de la ciudad, pero nunca encontraron a su hijo. El dolor de la pérdida y la culpa corroían a Roberto diariamente. Se hundió en el trabajo como una forma de lidiar con el sufrimiento, pero nunca perdió la esperanza de encontrar a Daniel algún día. Ahora, años después, al mirar el colgante en el cuello del joven jardinero, todos esos recuerdos dolorosos volvieron con fuerza total. Roberto sabía que había una conexión innegable entre ese colgante y su hijo perdido. Estaba decidido a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Con lágrimas en los ojos, Roberto hizo una promesa silenciosa a sí mismo. «Voy a encontrar la verdad, Daniel. Prometo que descubriré lo que realmente pasó y te traeré de vuelta a casa». Decidido a descubrir la verdad sobre Daniel, Roberto decidió iniciar una investigación minuciosa sobre el pasado del joven. Comenzó consultando registros antiguos,
buscando cualquier pista que pudiera conectar a Daniel con su hijo desaparecido. Cada documento que pasaba por sus manos era examinado con cuidado y esperanza. Roberto sabía que no podía hacer esto solo. Contrató a un detective privado, un hombre de confianza que ya había trabajado para él en el pasado. Juntos, revisitaron el caso del secuestro, analizando detalles que podrían haber sido pasados por alto en su momento. Mientras tanto, en la mansión, Daniel continuaba trabajando diligentemente en los jardines, ajeno a las investigaciones que Roberto estaba llevando a cabo. Se dedicaba a sus tareas con la misma determinación y esmero, siempre buscando mejorar y mantener los jardines impecables. Las palabras de apoyo de Roberto después del incidente con Manuel habían renovado su motivación. Roberto comenzó su búsqueda revisitando el orfanato donde Daniel había crecido. Conversó con antiguos cuidadores y empleados que aún recordaban al niño encontrado en el parque. Una de las cuidadoras, doña Marta, una mujer anciana de corazón generoso, recordaba bien ese día. «Lo recuerdo como si fuera ayer», dijo doña Marta, mientras servía un té a Roberto. Encontraron a Daniel solo en el parque, con ese colgante en forma de luna. Era tan pequeño y asustado. Roberto sintió un nudo en la garganta al escuchar esto, pero mantuvo la compostura. «Doña Marta, ¿hubo algún registro sobre él o alguna pista de dónde podría haber venido?». La cuidadora negó con la cabeza tristemente. «Desafortunadamente no. No tenía documentos y nadie vino a buscarlo. Hicimos lo que pudimos para cuidarlo, pero su pasado siempre fue un misterio». A pesar de la decepción inicial, Roberto no se rindió. Él y el detective comenzaron a investigar registros de desapariciones de la época, tratando de encontrar alguna conexión entre el secuestro de su hijo y la aparición de Daniel en el parque. Cada pista se seguía meticulosamente, pero a menudo resultaba en callejones sin salida. Mientras tanto, en la mansión, Daniel empezaba a notar que algo estaba diferente. Roberto parecía más pensativo y distante, aunque continuaba tratándolo con la misma amabilidad. Daniel se preguntaba qué podría estar sucediendo, pero decidió no preguntar, enfocándose en sus responsabilidades. Un día, mientras organizaba documentos antiguos, el detective encontró un informe policial que mencionaba un coche abandonado encontrado cerca del parque donde hallaron a Daniel. El informe detallaba que el coche estaba registrado a nombre de Roberto González y que había señales de lucha en el lugar. Roberto leyó el informe con el corazón acelerado. «Este es mi coche. Es la prueba de que estuvimos cerca. Daniel debe ser mi hijo», pensó, sintiendo una ola de esperanza y ansiedad. Decidido a obtener una confirmación definitiva, Roberto planeó una prueba de ADN. Sabía que esa sería la única manera de probar sin ninguna duda que Daniel era su hijo perdido. Sin embargo, quería abordar el asunto con cuidado, para no asustar al joven. Mientras las investigaciones avanzaban, Roberto empezó a observar a Daniel con una nueva perspectiva. Cada gesto, cada expresión le recordaba a su hijo pequeño. La semejanza era innegable, pero Roberto sabía que necesitaba pruebas concretas antes de compartir sus sospechas con Daniel. La prueba de ADN sería la clave para revelar la verdad. Roberto estaba decidido a seguir adelante con ello, ansioso y temeroso por lo que pudiera descubrir. Sabía que la verdad podría cambiar sus vidas para siempre, y estaba listo para enfrentar cualquier consecuencia. Con el corazón lleno de esperanza, Roberto dio los primeros pasos para realizar la prueba de ADN, preparándose para lo que estaba por venir. Daniel, aún inconsciente de las investigaciones, continuaba su trabajo en la mansión, sin saber que su pasado estaba a punto de ser desvelado. En los días que siguieron, Roberto comenzó a pasar más tiempo con Daniel. Encontraba excusas para salir al jardín, observar el trabajo del joven y, eventualmente, ayudar en algunas tareas. La presencia de Roberto en el jardín se convirtió en una rutina agradable para ambos. Daniel, inicialmente sorprendido, empezó a apreciar la compañía del patrón, quien siempre mostraba interés en aprender más sobre jardinería. «Tienes un talento especial para esto, Daniel», comentó Roberto un día, mientras admiraba un cantero de flores recién plantadas. «Gracias, señor González. Siempre me ha gustado cuidar de las plantas.
Es algo que me trae paz, respondió Daniel con una sonrisa tímida. Conforme pasaban más tiempo juntos, una conexión especial comenzó a formarse. Roberto sentía un creciente afecto por Daniel, y el joven jardinero, por su parte, empezó a ver a Roberto no solo como un empleador, sino también como un mentor. Discutían sobre la vida, el trabajo y ocasionalmente sobre sueños y esperanzas para el futuro. Mientras tanto, dentro de la mansión, Gina, la esposa de Roberto, notaba el cambio en el comportamiento de su marido. Él estaba más presente, más involucrado con la rutina de la casa, especialmente con el jardín. Gina empezó a preocuparse por el motivo de este cambio repentino y decidió abordar el asunto con Roberto. «Roberto, he notado que has pasado mucho tiempo con Daniel en el jardín», comentó Gina una noche mientras cenaban. «¿Qué está pasando?» Roberto sabía que no podía seguir manteniendo sus sospechas en secreto. Miró a los ojos de Gina, sintiendo la urgencia de compartir todo con ella. «Necesitamos hablar, Gina. Hay algo muy importante que debo contarte», dijo él tomando su mano. Intrigada y un poco ansiosa, Gina siguió a Roberto hasta la oficina. Allí, él cerró la puerta y comenzó a relatar todos los descubrimientos y sentimientos que lo atormentaban desde el día en que vio el colgante de luna en el cuello de Daniel. «Gina, desde que vi ese colgante, no puedo dejar de pensar que Daniel podría ser nuestro hijo», dijo Roberto, con la voz cargada de emoción. «He empezado a investigar y encontré muchas coincidencias que no puedo ignorar». Gina se quedó en silencio, procesando las palabras de Roberto. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras recordaba a su hijo perdido. La esperanza que un día casi se extinguió, ahora se reavivaba con fuerza. «Roberto, ¿realmente crees que él es nuestro Daniel?», preguntó Gina, con la voz temblorosa. «No tengo dudas, Gina, pero necesitamos pruebas concretas. Estoy planeando una prueba de ADN para confirmarlo. Solo así podremos estar seguros», respondió Roberto, sujetando las manos de Gina con firmeza. Gina asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. «Entonces hagámoslo. Necesitamos saber la verdad». A partir de ese momento, Roberto y Gina se unieron aún más en torno a la esperanza de que Daniel fuera realmente su hijo. Mientras esperaban el resultado de la prueba de ADN, Roberto continuó fortaleciendo su vínculo con Daniel, tratando de preparar al joven para la posibilidad de una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Gina, por su parte, empezó a observar a Daniel con un cariño especial, aunque tratando de no levantar sospechas. Se emocionaba al verlo trabajar en el jardín, cada vez más convencida de que él era, de hecho, el hijo que habían perdido hace tantos años. Los días pasaron lentamente y la expectativa aumentaba. La relación entre Roberto y Daniel se volvía cada vez más fuerte, creando un lazo que trascendía la simple relación entre patrón y empleado. Ambos sentían que algo profundo los conectaba, aunque aún no comprendían completamente la magnitud de esa conexión. Roberto estaba decidido a desentrañar el misterio de una vez por todas. Las coincidencias y las sospechas eran demasiado fuertes para ser ignoradas. Con la ayuda del detective privado, continuó investigando todas las pistas posibles. Durante una de sus búsquedas, encontró a un antiguo policía retirado, el señor Ramírez, que había trabajado en el caso del niño encontrado en el parque años atrás. Al concertar una cita con el señor Ramírez en un café local, Roberto sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando el policía retirado llegó, Roberto fue directo al grano. «Señor Ramírez, le agradezco que se haya reunido conmigo. Necesito saber más sobre el niño que fue encontrado en el parque hace años. Creo que podría ser mi hijo», dijo Roberto tratando de contener su ansiedad. El señor Ramírez, un hombre de edad avanzada, pero con ojos aún atentos, miró a Roberto con curiosidad. «Me acuerdo bien de ese caso. Fue uno de los más tristes que he visto. El niño estaba solo, asustado, y no había ninguna pista sobre su identidad, excepto un colgante en forma de luna». Roberto sintió un escalofrío al escuchar la descripción. «Ese colgante aún lo tiene. El niño ahora es un joven que trabaja para mí.
Necesito saber si realmente es mi hijo. El señor Ramírez asintió, comprendiendo la urgencia en la voz de Roberto. Recuerdo que hicimos todo lo posible para encontrar a los padres de ese niño. Desafortunadamente nunca tuvimos éxito. Pero ahora que lo menciona, su nombre estaba en los registros como el propietario del coche abandonado cerca del parque. Siempre pensé que había una conexión. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Roberto sintió una ola de esperanza renovada, pero sabía que necesitaba pruebas concretas. Señor Ramírez, esto es crucial para mí y mi esposa. Necesitamos una confirmación definitiva. Estoy planeando hacer una prueba de ADN. ¿Cree que eso podría finalmente darnos las respuestas? El policía jubilado estuvo de acuerdo. Sí, una prueba de ADN sería la prueba irrefutable. Si necesita más información, estoy aquí para ayudar en lo que sea posible. Con eso, Roberto agradeció profundamente al señor Ramírez y regresó a la mansión con un sentido de urgencia. Sabía que la única manera de confirmar sus sospechas sería a través de la prueba de ADN. Al llegar a la mansión, encontró a Gina esperando ansiosamente. «Roberto, ¿qué descubriste?», preguntó Gina, con la preocupación evidente en su voz. Roberto tomó las manos de su esposa y le explicó todo sobre el encuentro con el señor Ramírez. «Gina, todo apunta al hecho de que Daniel es realmente nuestro hijo, pero necesitamos pruebas definitivas. Haré una prueba de ADN para confirmarlo». Gina asintió, con la emoción brillando en sus ojos. «Hagámoslo, Roberto. Necesitamos saber la verdad». Roberto entonces fue al encuentro de Daniel, que estaba en el jardín como de costumbre. Sabía que debía abordar al joven con cuidado. «Daniel, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Roberto, tratando de ocultar la emoción en su voz. Daniel dejó lo que estaba haciendo y se acercó. «Claro, señor González. ¿Qué pasó?». Roberto respiró hondo antes de hablar. «Daniel, hay algo muy importante que necesito decirte. Desde que vi tu colgante, sentí que podría haber una conexión entre nosotros. Hablé con algunas personas y reuní información que indica que podría ser mi hijo desaparecido. Quiero hacer una prueba de ADN para estar seguro». Daniel se quedó atónito, sin saber qué decir. «Señor González, esto es una gran sorpresa. Siempre quise saber sobre mi pasado, pero nunca imaginé algo así». Roberto puso una mano en el hombro de Daniel, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. «Entiendo que esto es mucho para procesar, pero necesitamos saber la verdad. Hagamos esta prueba y descubramos de una vez por todas». Daniel estuvo de acuerdo, aún aturdido por la revelación. En los días que siguieron, se realizó la prueba de ADN, y la espera por los resultados parecía interminable. Roberto, Gina y Daniel vivían en una montaña rusa de emociones, cada uno lidiando con sus expectativas y miedos. Finalmente, llegó el día de los resultados. Roberto sostenía el sobre en sus manos, sintiendo el peso de la verdad que estaba a punto de ser revelada. Miró a Gina y a Daniel, ambos igualmente ansiosos, y abrió el sobre. La lectura del resultado confirmó lo que sus corazones ya sabían. Daniel era realmente el hijo perdido de Roberto y Gina. La emoción se apoderó de la sala. Gina abrazó a Daniel, con lágrimas de felicidad rodando por su rostro. Roberto sintió una mezcla de alivio y alegría como nunca antes. La verdad finalmente estaba clara, y la familia estaba reunida de nuevo. Daniel se despertó a la mañana siguiente sintiéndose diferente. La revelación de su verdadera identidad aún resonaba en su mente, pero estaba decidido a adaptarse a su nueva vida como hijo de Roberto y Gina González. Sabía que sería una transición llena de desafíos, pero también de oportunidades y crecimiento personal. Roberto y Gina le dieron todo el apoyo necesario. Decidieron que era hora de que Daniel se uniera a la empresa familiar, no solo como un miembro del equipo, sino en un puesto de confianza. Roberto vio en Daniel un potencial no explotado y estaba ansioso por mostrarle los entresijos del negocio. «Daniel, queremos que seas parte integral de nuestra empresa», dijo Roberto, mientras desayunaba con Gina y Daniel.
Hay mucho que aprender, pero creo que tienes la capacidad y la inteligencia para destacarte aquí. Daniel asintió, sintiéndose honrado y un poco nervioso. Gracias, papá. Daré lo mejor de mí. Estoy ansioso por aprender y contribuir. En las semanas siguientes, Daniel fue introducido al ambiente corporativo de la empresa González. Pasó por diversas áreas, aprendiendo sobre finanzas, operaciones y marketing. Cada departamento ofrecía una nueva perspectiva y un nuevo conjunto de habilidades a adquirir. Roberto, siempre al lado de Daniel, lo guiaba con paciencia y entusiasmo. Los empleados de la empresa, aunque inicialmente sorprendidos con la llegada de Daniel, pronto vieron su dedicación y ganas de aprender. Sin embargo, no todos estaban contentos con la nueva situación. Manuel López, el mayordomo resentido de la mansión, observaba con creciente descontento. Manuel nunca superó el hecho de que Roberto defendiera a Daniel en el jardín, y ahora, al verlo elevado a una posición de prestigio en la empresa, su envidia y rabia aumentaron. Comenzó a conspirar contra Daniel, intentando minar su credibilidad y crear conflictos dentro de la empresa. Un día, mientras Daniel revisaba documentos importantes en la oficina, Manuel entró con una expresión de falsa cordialidad. «Daniel, pareces muy ocupado», dijo Manuel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Necesitas ayuda? Tal vez pueda orientarte sobre cómo funcionan las cosas por aquí». Daniel, sin sospechar de las intenciones de Manuel, aceptó la oferta. «Claro, Manuel. Toda ayuda es bienvenida. Estoy intentando entender estos informes financieros, pero algunos puntos aún me resultan confusos». Manuel, aprovechando la oportunidad, comenzó a dar consejos erróneos y engañosos, tratando de causar errores que pudieran perjudicar a Daniel. Sin embargo, Daniel, con su dedicación e inteligencia, logró identificar las inconsistencias y corregir los errores antes de que causaran algún daño real. Roberto, percibiendo la creciente tensión, llamó a Daniel para una conversación privada. «Daniel, he notado que Manuel ha intentado interferir en tu trabajo. Quiero que sepas que confío plenamente en ti y en tus habilidades. No dejes que él te desanime». Daniel agradeció por el apoyo y decidió enfrentar a Manuel directamente. «Manuel, sé que has intentado sabotearme. Estoy aquí para trabajar duro y aprender, no para causar problemas. Espero que podamos encontrar una manera de trabajar juntos». Manuel, sorprendido por el valor de Daniel, no tuvo más opción que retroceder, al menos por ahora. Sin embargo, su ira interna solo aumentó, y continuó buscando maneras de derribar a Daniel. Mientras tanto, Daniel seguía destacándose en la empresa. Participaba en reuniones importantes, contribuía con ideas innovadoras y ganaba la confianza de sus colegas de trabajo. Roberto y Gina observaban con orgullo el crecimiento de su hijo, viendo en él un reflejo de las cualidades que siempre valoraron. Pasaron los meses y, a pesar de los intentos de Manuel, Daniel se consolidó como un líder capaz y respetado. Aprendió a navegar por los desafíos corporativos y a fortalecer su posición dentro de la empresa, siempre contando con el apoyo inquebrantable de sus padres. Al final de cada día, Daniel reflexionaba sobre su camino. Sabía que aún había mucho por descubrir y muchos desafíos por enfrentar, pero estaba listo para enfrentarlos, confiado en su lugar en la familia González y en su futuro en la empresa. Así, Daniel continuaba ajustándose a su nueva vida, encontrando fuerza y propósito en su identidad recién descubierta, mientras Roberto y Gina celebraban la presencia de su hijo en sus vidas, seguros de que el futuro era brillante para todos. Manuel López, el mayordomo de la mansión, estaba cada vez más resentido con el ascenso de Daniel dentro de la empresa de la familia González. La envidia y el resentimiento de Manuel lo llevaron a planear sabotajes contra el joven, aunque sus funciones principales fueran en la mansión y no en la empresa. Manuel comenzó a usar su posición e influencia en la mansión para crear problemas que indirectamente afectarían a Daniel. Empezó a difundir rumores entre los empleados de la mansión, esperando que la desconfianza se extendiera hasta los empleados de la empresa. Una mañana, Manuel llamó a algunos de los empleados de la mansión para una conversación en la cocina.
Necesitamos hacer algo sobre Daniel, dijo Manuel con un tono conspiratorio. No merece la posición que ocupa. Vamos a mostrarle al señor González que no es capaz. Los empleados, temerosos pero influenciados por la autoridad de Manuel, acordaron ayudarlo. Comenzaron a crear pequeños problemas en la mansión, desde descuidos intencionales en el mantenimiento hasta la manipulación de documentos personales de Daniel, intentando causar distracciones y preocupaciones que afectaran su desempeño en la empresa. Daniel, por su parte, se ajustaba a su nueva posición en la empresa con determinación y empeño. Se dedicaba a aprender todo lo posible sobre los negocios de la familia, participando en reuniones importantes y contribuyendo con ideas innovadoras. Sin embargo, empezó a notar que pequeñas cosas salían mal, tanto en la mansión como en la empresa. Una tarde, al revisar un informe importante, Daniel notó que algunos datos estaban incorrectos. Sabía que había verificado los números varias veces. Confundido, decidió investigar más a fondo y descubrió que los documentos originales habían sido alterados. Este descubrimiento lo puso en alerta. Roberto, siempre atento al bienestar de Daniel, notó la tensión en su hijo. «Daniel, he notado que estás preocupado. ¿Qué está pasando?» Daniel explicó las dificultades que había estado enfrentando, mencionando las inconsistencias en los documentos y los pequeños problemas que surgían en la mansión. Roberto, conociendo bien la índole de Manuel, comenzó a sospechar del mayordomo. «Estaré pendiente de esto, Daniel». «Confía en mí», dijo Roberto, decidido a proteger a su hijo y a la empresa. Manuel, al darse cuenta de que sus acciones aún no habían causado el impacto deseado, decidió intensificar sus esfuerzos. Comenzó a manipular los horarios de los empleados de la mansión, creando confusiones y retrasos que afectaban directamente la rutina de Daniel. Además, empezó a enviar información falsa sobre Daniel a algunos empleados clave de la empresa, intentando sembrar dudas sobre su competencia. Roberto, ahora más vigilante, notó que los problemas siempre surgían cuando Manuel estaba cerca. Decidió investigar más a fondo. Durante una inspección sorpresa en las habitaciones de Manuel, encontró pruebas de las manipulaciones, documentos falsificados y notas detalladas sobre los movimientos de Daniel. Con estas pruebas, Roberto convocó una reunión con Manuel. «Manuel, tenemos que hablar», dijo Roberto manteniendo la calma. «Encontré pruebas de que has saboteado a Daniel y causado problemas tanto en la mansión como en la empresa. Esto es inaceptable». Manuel intentó defenderse, pero las evidencias eran irrefutables. «Señor González, yo solo quería proteger la empresa. No creo que Daniel esté listo». Roberto miró firmemente a Manuel. «No es tu papel juzgar eso. Tus acciones han demostrado que no tienes el mejor interés de nuestra familia y nuestra empresa en mente. Estás despedido». La salida de Manuel trajo un alivio inmediato a la mansión y a la empresa. Los empleados que habían sido influenciados por él comenzaron a trabajar con más armonía y menos tensión. Daniel, ahora libre de las conspiraciones, se sintió más confiado y decidido. Con el apoyo continuo de Roberto y Gina, Daniel solidificó su posición en la empresa, ganando el respeto y la admiración de sus colegas. Enfrentó las adversidades con valentía y demostró que estaba más que preparado para los desafíos que vendrían. Roberto y Gina, orgullosos de su hijo, sabían que estaba en el camino correcto para convertirse en un líder capaz e íntegro, alguien que podría llevar la empresa familiar a nuevas alturas. La trama de Manuel había fallado y Daniel emergió más fuerte, listo para un futuro brillante al lado de su familia. El sol de la mañana iluminaba la mansión González con una luz dorada, simbolizando un nuevo comienzo para la familia. Daniel, ahora más confiado y seguro de sí mismo, caminaba por los pasillos de la empresa con una postura firme y decidida. Había superado muchos desafíos y ahora estaba listo para asumir plenamente sus responsabilidades. Roberto y Gina, observando de cerca el progreso de Daniel, sentían un orgullo inmenso. Roberto, en particular, estaba satisfecho al ver que su hijo no solo tenía talento, sino también un carácter fuerte e íntegro. Sabía que la empresa estaba en buenas manos. Esa tarde,
Había una reunión importante programada para discutir los próximos pasos de la empresa. Daniel estaba preparado, habiendo revisado todos los informes y planes estratégicos. Entró en la sala de reuniones con una presencia confiada, saludando a los ejecutivos y empleados con una sonrisa segura. Buenos días a todos. Hoy discutiremos nuestras estrategias de crecimiento para el próximo trimestre. Tengo algunas ideas que creo que pueden llevarnos a nuevos niveles, comenzó Daniel, distribuyendo los documentos a cada miembro del equipo. Mientras Daniel presentaba sus ideas, quedó claro que tenía una visión clara e innovadora para la empresa. Sus planes estaban bien fundamentados y mostraban un profundo entendimiento del mercado. Los empleados, que antes podrían haber dudado de sus habilidades, ahora lo miraban con respeto y admiración. Roberto, sentado al lado de Daniel, observaba cada movimiento de su hijo con evidente orgullo. No podía dejar de sonreír al ver cómo Daniel conducía la reunión con una seguridad natural. Cuando la reunión terminó, los aplausos fueron unánimes. Daniel había demostrado a todos que era más que capaz de liderar la empresa. Más tarde, ese día, Roberto y Gina organizaron una pequeña celebración en la mansión para conmemorar el éxito de Daniel. La familia y los amigos más cercanos se reunieron en el salón principal, donde una mesa abundante estaba preparada. El ambiente era de alegría y alivio, una sensación de que los tiempos difíciles estaban finalmente atrás de ellos. Gina, con una sonrisa emocionada, levantó una copa de champán. Hoy celebramos no solo el éxito de Daniel en la empresa, sino también a nuestra familia reunida. Estamos muy orgullosos de ti, hijo mío. Daniel, conmovido por las palabras de su madre, se levantó para hablar. Gracias, mamá, y gracias, papá. Nada de esto sería posible sin el apoyo y la confianza de ustedes. Todavía tengo mucho que aprender, pero con ustedes a mi lado, sé que podemos lograr grandes cosas juntos. Roberto puso la mano en el hombro de Daniel. Estamos juntos en esto, hijo. Has demostrado que eres un verdadero líder, y sé que nuestra empresa y nuestra familia están en buenas manos contigo. La celebración continuó con risas, conversaciones animadas y momentos de reflexión sobre el camino que habían recorrido. Daniel sentía una profunda gratitud por finalmente haber encontrado a su familia y por tener la oportunidad de ser parte de algo tan especial. A medida que la noche avanzaba, Daniel, Roberto y Gina se alejaron de la fiesta por un momento y fueron al jardín, donde las estrellas brillaban intensamente. Se sentaron en un banco, apreciando la tranquilidad de la noche y la compañía mutua. «Miren esas estrellas», dijo Gina, señalando el cielo. «Siempre han estado ahí, incluso cuando no podíamos verlas. Así como nuestro amor y nuestra esperanza de que un día estaríamos juntos nuevamente». Roberto sonrió y tomó las manos de Gina y Daniel. «La vida nos ha vuelto a reunir, y ahora, mirando hacia el futuro, sé que somos fuertes y podemos enfrentar cualquier desafío». Daniel asintió, sintiendo una paz profunda. «Sí, papá. Estamos juntos y listos para lo que venga». Con ese sentimiento de unión y esperanza, la familia González miraba al futuro con optimismo. Sabían que, a pesar de las adversidades del pasado, estaban más fuertes y unidos que nunca. La empresa prosperaría bajo el liderazgo de Daniel y la mansión, que un día fue un símbolo de pérdida y tristeza, ahora resplandecía con amor y alegría. El desenlace de su viaje fue un nuevo comienzo. Daniel, Roberto y Gina, finalmente en paz, estaban listos para construir un futuro brillante juntos, sostenidos por el amor y la fortaleza de una familia verdaderamente reunida.